Estimados estudiantes, los saludo de manera fervorosa. Soy el doctor en jurisprudencia Carlos Teodoro Delgado Alonso, magíster en Derecho Constitucional, Político y Administrativo, docente de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí por más de 23 años. He dado exclusivamente la materia civil todos estos años, con un intervalo de -4 que estuve de magistrado de la Corte Nacional de Justicia en Quito, en el más alto tribunal, ejerciendo asimismo en el área civil, tanto como juez de la Corte de Justicia del Ecuador. También soy licenciado en Comunicación Social, Periodismo y mediador acreditado, creador del primer centro de mediación de Manabí en la Cámara de Comercio de Manta, de mediación y arbitraje, vocal de la Judicatura del Ecuador alterno por 2 ocasiones y asesor jurídico de varias instituciones públicas y privadas, así como síndico de varios municipios de Manabí, presidente de la Corte de Justicia de Manabí y juez también de primer nivel, siempre en el área civil. Les quiero compartir ahora de manera virtual la cátedra sobre el segundo libro, que es relativa a los bienes, su uso y goce y las limitaciones. Espero que este video lo repasen para bien de ustedes, pero siempre como futuros abogados estudien, lean, porque esto nomás son cápsulas en la educación superior del Ecuador. Vamos a analizar dentro del segundo libro del Código Civil el tema de la ocupación. De acuerdo a esta norma sustantiva que nos rige, define la ocupación por la forma que se adquieren el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no está prohibida por las leyes ecuatorianas o por los derechos internacionales. Esta disposición y este modo de adquirir el dominio de la ocupación es un modo que se mantuvo y se mantiene aún en el sistema civil antiquísimo, cuando la gente solamente se dedicaba a la caza y a la pesca como modos de supervivencia. Entiéndase que en aquellas épocas no existía la posibilidad de legalizar las tierras, ni a la población le interesaban las tierras. No había ni notaría, ni registro de la propiedad, nada. Porque la gente iba a un sector, emprendía la caza de los animales para poder supervivir, y la pesca, si es que se aposentaba en los ríos, en los mares. Por eso que los mayores imperios de la época antigua fueron los ríos y los mares, porque la gente se acercó donde había agua y estaba el fruto de la pesca para poder subsistir. Entonces, la caza y la pesca son símbolos de la ocupación, pero todo el ordenamiento civil ecuatoriano ya a la ocupación no le da el privilegio legal. Yo tengo 30 años en ejercicio profesional
y no veo que haya existido un juicio por ocupación. Hay una cosa interesantísima en la ocupación, que es el tema que está en el artículo 642 del Código Civil sobre el tesoro encontrado en terreno ajeno. Señala que el tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento. Pero esta última no tendrá derecho a su porción, sino cuando el descubrimiento sea fortuito o cuando se haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno. En los demás casos, o cuando sean una misma persona, el dueño del terreno y el descubridor, pertenecerá todo el tesoro al dueño del terreno. Yo creo que la ocupación podría basarse con este único artículo, que tendría ahora vigencia en el eventual acontecimiento que la persona encuentre un tesoro o que haya trabajadores que estén haciendo algún hueco al tractor, tractorando, encuentre algún tesoro y la ley ordena y viabiliza la forma de cómo se dividirá el tesoro. El tesoro también puede ser de cosas que aunque hayan pertenecido a alguien, ya se ignore de quién haya sido la existencia de esa persona, que por el tiempo ya no se sepa de quién es, como encontrarse reliquias antiguas. Allí podría activarse la ocupación. Por eso es que yo creo, como catedrático, que no es pertinente ahondar en el estudio de la ocupación por no tener ya mayor vigencia en el Código Civil ecuatoriano, porque mire, esto habla de las palomas cuando se van a otro palomar y las persiguen, las abejas cuando se van. Eso era tiempo antiquísimo que había esas cosas. Ahora, ¿quién va a andar persiguiendo una paloma o a las abejas, todas esas cosas? Eso ya es un sistema caduco que prontamente tiene que reformarse la ley para el Código Civil hacerlo más pequeño en la posibilidad de que queden los artículos pertinentes. Ahora veamos en el mismo Código Civil la accesión y veamos cómo la define el Código Civil la accesión. Dice que es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo lo que ella produzca o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son naturales o civiles, y los frutos naturales se llaman los que da la naturaleza, ayudada o no por el hombre, y los frutos civiles son las pensiones, los cánones de arriendo, los intereses, capital exigible, impuestos de fondos perdidos. Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deban y percibidos desde que se cobran. Los frutos civiles pertenecen también al dueño de la cosa de que provienen. Lógicamente, si usted tiene una casa y le produce arriendo, el canon de arriendo es suyo. Si usted tiene una finca y esta produce madera, frutos, todo eso es suyo. Si la vaca, que es un bien
mueble, porque por eso se llaman semovientes. Si la vaca le produce la leche, la cría, es del dueño de la vaca. Y así es la accesión. Ahora, la accesión podría activarse únicamente cuando un río se lo desvía a otro lado, o el cauce se desvía naturalmente o por obra civil, y el dueño del bien inmueble pasa a ser dueño de la accesión, de lo que accede al terreno. Es decir, el dueño de la cosa principal se hace dueño de lo que ella produzca o acceda, por eso se llama accesión. Pero la accesión también es un modo de adquirir el dominio que no tiene mayor vigencia. Asimismo, en todos los años de ejercicio profesional y de la judicatura, yo no he visto que exista, no me ha tocado, de los miles de juicios que yo he tramitado, que haya existido algún juicio relativo a la accesión. Hubo un ejemplo en Manta, un lugar que era mar, que se llamaba La Poza. Eso, con las construcciones del puerto marítimo, la construcción de la vía puerto-aeropuerto, el sedimento que hubo y todo, ya eso se ha puesto tierra ahora. Eso quiere decir que el municipio, que es el dueño del urbanístico, accedería a esa propiedad, y ahí estamos con un acontecimiento vigente en la accesión. Pero son casos esporádicos que no tienen mayor vigencia en la época moderna actual en el derecho civil ecuatoriano. Al menos no hay ejemplo. Y si usted va a ver en la jurisprudencia ecuatoriana si existe algún juicio sobre accesión, será muy complicado encontrar, dado a que no existen naturalmente estos juicios. Ahora veamos entonces la otra forma de adquirir el dominio, que se llama la tradición, que eso sí está vigente permanentemente en la circunstancia diaria de las personas, la tradición. Porque la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que hace el dueño a otro, habiendo por un lado la facultad de adquirir y por otro lado la facultad, la intención de adquirirlo. Miren, mientras la ocupación decía que era un modo de adquirir el dominio de las cosas que no pertenecían a nadie, y por eso no tenía mayor vigencia, porque ahora supongamos que todo es de todos, de la gente, no hay cosas que no tenga dueño, sería raro. Mientras eso ocurría, este otro modo de adquirir, que es la tradición, en cambio dice, mientras el otro decía que de las cosas que no pertenecen a nadie, este dice que son de las cosas que tengan dueño. Es decir, que la tradición consiste en la entrega que hace el dueño. Es decir, que para que haya la tradición tiene que haber un dueño, un propietario que le transfiere, le hace la tradición a otra persona. Y esta tradición, en tratándose de bienes muebles, se la hace mostrándole la cosa, dejándole que el otro perciba, visualice, entregándole las llaves en el granero. Es decir, que la tradición de bienes inmuebles no requiere de formalidad de ninguna naturaleza en la tradición. Simplemente
es el hecho de encontrarse y querer la cosa. También puede ser encargándose el uno de poner la cosa al otro en el lugar. También por la venta y donación de un título de enajenación, como el usufructuario y el arrendatario. Yo estoy arrendando una cosa y yo le compro al dueño, el dueño ya, quédate allí en ese lugar, no, y ya se ha configurado la tradición. Pero la tradición para bienes inmuebles, en cambio, tiene una formalidad y requisito que la ley exige. La ley exige so pena de nulidad. En la tradición tiene que cumplirse formalidades para su validez. Para que la tradición sea válida, tiene que haberse hecho voluntariamente por el tradente o por su representante. El tradente es el que entrega la cosa, el dueño. Pero la tradición, que en un principio fue inválida porque no la hizo el dueño, no la hizo el tradente, puede ratificarse con la ratificación del que tenía facultad de vender. Puede ser que una persona se haga pasar por dueño, yo te vendo, y ya le vendió el inmueble, le entregó la cosa, pero no era aquel. Pero viene el dueño, ratifica esa venta y vale desde el día que se la hizo. Así dice la ley. ¿No? La tradición exige solemnidades especiales para la validez. Por eso que la tradición necesita que haya un título traslativo de dominio que sea válido. No se requiere que el título no parezca de error en cuanto a la identidad de la especie, lo que va a vender, lo que va a transferir, a quien hace la entrega. El error en un título invalida la tradición, ¿no? Porque tiene que ser un título perfecto para poder configurar la tradición. Entonces, la tradición de bienes raíces no se realizará sino por la competente inscripción en el registro de la propiedad donde está ubicado el inmueble. Si el inmueble, por lo grande que sea, está ubicado en 2 o 3 cantones, tiene que inscribirse la parte proporcional en cada cantón. Si no se inscribe el inmueble en el cantón que está situado, la tradición se entiende no haberse realizado por más que haya suscrito en la notaría y todo. Es decir, son formalidades que da la ley para poder. Todo lo que sea bienes inmuebles, que sea por tradición, tiene que hacérselo por escritura pública. No habrá tradición si no se configura por escritura pública. La tradición puede ser la transferencia del dominio bajo condiciones suspensivas o resolutivas. Verificada la tradición por el vendedor, se transfiere el dominio de la cosa vendida, aun cuando no se haya pagado el precio, a menos que el vendedor se haya reservado el dominio hasta el pago, hasta el cumplimiento de las condiciones. Esos son los famosos venta
con reserva de dominio. Entonces, la tradición se perfecciona con la inscripción del título en el registro de la propiedad. Si se vende una herencia, tiene que inscribirse. Si usted le toca una herencia, no porque le toque se da como dueño ya. Tiene que primero hacerse la división de los bienes para con la competente inscripción obtener la posibilidad de ser dueño. La ley de registro de inscripciones, que surgió basada en estas normas del Código Civil, da varias normativas más para poder efectuar la respectiva transmisión del dominio de las cosas corporales inmuebles. Ahora veamos el tema de la posesión, que es otra institución jurídica en el Ecuador en el sistema civil. Y nuestro ordenamiento civil, nuestro código, define la posesión como la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño la tenga por su propia cuenta o que otro la tenga a nombre de él. Eso quiere decir que yo puedo estar en posesión de un inmueble teniéndolo yo mismo, vivir ahí, todo. Pero también puedo yo tener en posesión de un inmueble que me lo tiene un guardián, una persona que le he dejado que me cuide. No necesariamente tiene que estar la persona posesionada. Ahora el poseedor, dice la ley civil, el que está poseyendo, que no tiene escritura, que no tiene nada, es considerado dueño, mientras otro no demuestra serlo. Es decir, que el dueño, la ley lo considera al que está allí viviendo, al que está allí posentado, hasta que otro no demuestre que es el dueño. Y sí, pues usted visita una familia, una casa, usted no le está preguntando si es dueño o no, está alquilando. Usted considera que él es el dueño. ¿Dónde es tu casa? Allá es tu casa. ¿No? Y si usted ve una persona que está permanente allí, es... Si usted me ve manejando un vehículo a mí, cree que ese carro es mío. Porque yo soy el que lo estoy llevando todo. Anda en su carro. Está en su casa. Porque el poseedor es considerado dueño mientras otro no demuestra hacerlo. Ahora la posesión tiene distintas formas. Hay posesión irregular, posesión clandestina, posesión de mala fe, hay posesión violenta. Todas son formas de estimar la posesión a distintos títulos. Posesión clandestina. Y la ley va dando la forma. Para que exista la posesión, tiene que ser con ánimo de señor y dueño y haber dos elementos que tiene la posesión, que es el ánimos y el corpus. El ánimo es el deseo, la intención, mi voluntad de estar en ese lugar. Hay gente que dice, yo no voy a vivir por allá ni que me regalen, porque no tiene la intención. Pero alguien que tiene una intención se aferra al predio, al inmueble, y lo cuida, lo perfecciona, lo apoya, lo siembra, le construye, porque se cree
tiene el ánimo de estar considerado dueño. Y el cuerpo es el lugar, lo material que tiene que existir allí. ¿No? Entonces, hay posesión viciosa, que es la violenta y la clandestina. La violenta es cuando se adquiere por la fuerza, que vas y despojas a otro y te quedas ahí metido. Puede ser que sea con la fuerza o puede ser también un psicológico. Si no te retiras ahí te mato. Todo. Y la posesión clandestina es la que se ejerce tratando de ocultar a quien puede repelerla, a quien puede exigirla. Oye, vamos a construir de noche, rapidito. Vamos a construir domingo de tarde, que no hay nadie allí. Y puede haber posesión de mala fe, porque usted le deja a un hermano, a un pariente que viva allí y después él se le hace dueño. Esa es una mala fe. O usted le está arrendando y él se hace pasar por dueño. Entonces la ley lo repela. La posesión, para que tenga vigencia y sea amparada por el derecho, tiene que ser ininterrumpida, pacífica, es decir, que nadie le perturbe, que nadie lo cuestione, que haya vivido con serenidad, con tranquilidad. Y si ha estado más de un año posesionado y viene otro a quererlo sacar a la fuerza, no puede, porque él puede poner un amparo de posesión con un año que esté posesionado ininterrumpido. Y para ganar por prescripción, el derecho ya tiene que tener pues un periodo de 15 años que habla la ley. Por lo demás, hay modos de perder y adquirir la posesión. Se la pierde cuando la deja abandonada. La posesión que ya no la quiere. Y modo de adquirir la posesión es cuando usted va y se aposenta con ánimo de dueño ahí. Entonces, eso es lo que nosotros podemos considerar como la posesión de las cosas corporales e incorporales que nuestro ordenamiento civil la señala. Hay que distinguir, para concluir, que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño. Y hay también la mera tenencia. La mera tenencia es la que tiene el inquilino, por ejemplo. Es un mero tenedor, o alguien que le dejamos cuidando la casa, o alguien que le permitimos que yo tenga un terreno y le permito a los jugadores que jueguen pelota ahí hasta que construyo. Son meros tenedores, porque reconocen que hay un dueño. Pero en cambio la posesión es con ánimo de señor y dueño. Yo no reconozco dueño, yo soy el que estoy, yo soy dueño de aquí y yo tengo el ánimo de eso, con ánimo de señor y dueño. Aunque no, para la posesión no se necesita ningún título de propiedad, nada, basta el ánimo de querer estar allí y la existencia del bien.